Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. La isla Clipperton, o también conocida como Isla de la Pasión, se trata de un islote, o mejor dicho, un atolón coralino que a día de hoy está deshabitado, de 6 kilómetros cuadrados de superficie y 11 kilómetros de línea de costa. Como muchos sabréis, estos atolones coralinos normalmente son una fina línea de tierra de una forma más o menos circular, que en el centro pues tienen una gran laguna. Es el caso de esta isla Clipperton. Está localizada en el Océano Pacífico, en el Océano Pacífico Norte, pero no en el Pacífico profundo, sino medianamente cerca de las costas de México. Y digo medianamente porque la distancia es de 1.120 kilómetros al sudoeste de Punta Tejupán, en la zona de Michoacán, en México. Insisto que a día de hoy este islote está absolutamente deshabitado, pertenece a Francia, de hecho se incluye dentro de los territorios de la Polinesia francesa, aunque durante mucho tiempo México lo ha reivindicado y también, por supuesto, en su momento formó parte de México. Lo interesante de este extraño y perdido atolón es una historia, o bueno, toda su historia en general, pero sobre todo una historia de auténtico terror que aconteció en este lugar en un momento dado. Todavía en la cultura mexicana se utiliza la historia de la isla Clipperton como una historia para contar en familia. Muchas veces pues, en las típicas historias, en las típicas reuniones donde se cuentan historias de miedo, y lo peor de todo es que esto fue una historia real que aconteció en el siglo XX, al menos lo más truculento de toda la corta y extraña historia de este atolón en mitad del Pacífico. Bien, todavía a día de hoy se discute quién descubrió realmente este pequeño territorio, si fue Magallanes en torno a 1521-22 o si fue Álvaro Saavedra en torno al 26, 27, 28. Lo que sí que parece seguro es que a esta isla se la llamó en principio la isla de los Médanos. Después, estos primeros descubridores nunca desembarcaron y la primera visita registrada se debe a un pirata que, curiosamente, es quien finalmente ha cedido el nombre al atolón, John Clipperton, un pirata inglés que se dedicaba a atacar y robar a barcos españoles que hacían la ruta de Manila, en Filipinas, hasta Acapulco. Se cree que este pirata utilizó el atolón como guarida e incluso a día de hoy continúan los rumores que indican que John Clipperton escondió un tesoro en alguna de las playas de la isla que lleva su nombre. En 1711, dos capitanes franceses hallan el lugar y lo bautizan como Isla de la Pasión, de aquí esta dualidad con el nombre, y entonces lo reclaman como posesión francesa. Eso sí, sin desembarcar ni sin pisar tierra. La controversia continuó durante siglos, añadiéndose a aquellas naciones que querían reivindicar la isla: Estados Unidos, el Reino Unido y los mexicanos, que consideraban que era una herencia, este atolón era una herencia de los antiguos territorios españoles, y por otro lado, era el país más cercano, ¿no? La zona continental más cercana pues era la zona de México. En cualquier caso, en 1858 los franceses la vuelven a reclamar y lo que hacen, debido a que en aquel momento había unas fuertes corrientes y que les impidieron desembarcar, también hay un arrecife que rodea todo el atolón, con lo cual era complicado, y lo que hicieron fue proclamar desde uno de los barcos, mientras navegaban alrededor del atolón una y otra vez, proclamar que aquello era territorio francés. Finalmente, en 1892, y apoyados
la ley de las islas de Guano, los norteamericanos, Estados Unidos, se anexionan Clipperton de forma unilateral. Un grupo de mineros que son llevados desde San Francisco se alojan en la isla, permanecen allí unos cuantos años y construyen una cierta infraestructura almacenando grandes cantidades de guano. Un cierto clima hostil, la dificultad de llevar provisiones y la falta de un mercado para el susodicho guano, finalmente convencen a Estados Unidos de que es absurdo permanecer en aquella isla gastando muchos más medios de los que pueden realmente conseguir. Así pues, los Estados Unidos abandonan la reivindicación sobre la isla y venden los derechos de explotación que ellos habían adquirido, insisto, unilateralmente a los ingleses. Bien, lógicamente ni franceses ni mexicanos, que como he comentado antes también reivindicaban el atolón, aceptan el trato. Así que los franceses lo que hacen es enviar una fragata que marque el territorio y los mexicanos, a instancias del que más tarde sería presidente de México, Porfirio Díaz, aceptan dar la concesión a la Compañía Británica de las Islas del Pacífico. Así pues, en el año 1906 desembarcan los ingleses que, como todos sabemos, son muy buenos en construir infraestructuras y acondicionan bastante el atolón. Construyen un nuevo muelle, una cortísima vía de ferrocarril que les ayude en los trabajos que se tienen que efectuar en la isla, e incluso comienzan la preparación de huertos y de cultivos que puedan mejorar la vida de los mineros que allí se quedan. Justo al mismo tiempo, en la misma época, México envía un contingente de 13 soldados al mando del que va a ser nombrado gobernador, don Ramón Arnaúd. El presidente Porfirio Díaz ordena la construcción de un faro y en torno a 1910 alrededor de unas 100 personas ya vivían en esta isla. Dentro de este grupo no solo los mineros, también incluso los militares mexicanos que hemos comentado con sus familias, y ya en este momento incluso algunos niños nacen en la isla también. En ese mismo año, estamos hablando de 1910, como he comentado, las cosas comienzan a ser un poco más truculentas. Los ingleses deciden abandonar también la opción de comercializar en guano. Parece ser que el guano que se podía conseguir en la isla era de muy poca calidad y dejan, aunque los mineros abandonan, dejan a un representante de la empresa que parecía que iba a extraer el guano. Se trata de un alemán llamado Gustav Schulz, el cual, es una curiosa anécdota, ya que planta 6 palmeras que a día de hoy, curiosamente, estamos hablando de principios del siglo XX, pues a día de hoy las palmeras que planta este alemán continúan siendo uno de los símbolos más representativos de la isla. Bien, este representante finalmente es expulsado por el que comentamos antes que fue nombrado gobernador, Ramón Arnaúd. Y cuando Porfirio abandona el poder y se inicia la Revolución Mexicana, que es lo que viene a continuación, la posesión pasa a un segundo plano, o incluso tercero o cuarto. Básicamente los mexicanos olvidan que tienen esta posesión y los barcos de aprovisionamiento dejan de llegar. En 1914, el gobernador de la isla, Arnaúd, consigue ir a México y entrevistarse con Victoriano Huerta, que es en ese momento el hombre fuerte del país, el cual consigue Arnaúd que le prometa un barco de suministros. Con tan mala suerte para la isla que en una batalla naval durante el conflicto revolucionario los rebeldes hunden el barco. Así que los habitantes de Clipperton se quedan sin estas provisiones, aunque ellos realmente nunca supieron lo que había pasado y realmente pensaron que nuevamente les habían abandonado a su suerte. En aquel año también, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, con lo cual el tráfico marítimo disminuye bastante a consecuencia de la amenaza que suponía la guerra. En este momento, los habitantes de la isla son 13 soldados mexicanos, 6 mujeres y los hijos que tienen estas familias. Comienza a haber un abandono bastante importante.
a estas familias que empiezan a sobrevivir muy a duras penas. Y en la isla permanece también un personaje que en el futuro va a ser muy, muy importante. Se trata de un ermitaño que en principio era la persona encargada de cuidar del faro. Se trata de un hombre llamado Victoriano Álvarez. Vive totalmente aislado de las familias y no se relaciona con ellos. Y es aquí donde empieza la macabra historia de Isla Clipperton. Sin los pertrechos de tierra firmes, sin abastecimiento, y una vez que el huerto y los cultivos que habían plantado allí los ingleses fueron destruidos por las tormentas, los habitantes comienzan a pasarlo realmente mal. Tan solo disponían de pescado, de lo que podían ellos pescar, de aves y de los huevos de las aves que anidaban allí en la isla. La fuente de vitamina C de que disponían estos curiosos colonos eran simplemente 3 cocos a la semana, los cuales se repartían exclusivamente entre mujeres y niños. A consecuencia de la falta de vitamina C, pues comienza a surgir el escorbuto entre los hombres, que fueron poco a poco falleciendo y siendo enterrados en las playas. En el año 1916, un día de octubre, Arnaud cree divisar un barco en el horizonte. Aquí hay varias historias sobre lo que sucedió. Se dice, en aquel momento tan solo quedaban ya 4 hombres en toda la isla, Arnaud y 3 más, y parece ser que deciden estos 4 hombres coger una pequeña embarcación e intentar alcanzar el barco que habían visto. Bien, se dice, una de las teorías es que el tiempo, el clima no era demasiado bueno y los 4 hombres perecieron ahogados en su intento por alcanzar aquel lejano barco. Otra de las historias cuenta que aquel barco no fue más que una alucinación y pues cuando los otros 3 hombres se dieron cuenta de que aquello no era más que la imaginación del gobernador Arnaud, intentaron rebelarse contra él, hubo una pelea en la pequeña embarcación y finalmente cayeron todos al agua y se ahogaron. Por si aquello no era poco, al día siguiente de acontecer esta pelea con el ahogamiento de los 4 últimos hombres que quedaban, un huracán llega a la isla y destroza las chozas que quedaban en el asentamiento. En aquel momento la que era viuda de Arnaud, ese mismo día curiosamente, en un pequeño sótano que se había construido, da a luz a su 4º hijo. Todas las calamidades se juntaban en la isla Clipperton y los habitantes que ahora quedaban eran tan solo las mujeres, los niños y el ermitaño y extraño farero del que hemos hablado antes, Victoriano Álvarez. Y dije antes que este iba a ser un personaje importante en el devenir de la isla porque apenas unos días después de esta tragedia, del fallecimiento de los hombres, de que las mujeres se quedaran solas y sin viviendas, realmente sin las chozas, Victoriano Álvarez, el extraño, huraño, ermitaño farero, aparece. Sale de su encierro en el faro y llega a la pequeña colonia de mujeres. Una vez allí, coge todas las armas y las arroja al centro de la laguna que se ubica, como hemos dicho, Clipperton es un atolón. Pues la laguna que hay en el centro del atolón sirve para que Victoriano Álvarez haga desaparecer allí todas las armas, salvo un rifle, que por supuesto se queda él. Álvarez se proclama en ese momento rey de Clipperton, lógicamente haciendo que todos los que quedaban en la isla sean a partir de entonces sus súbditos y estén a su completo servicio. Una madre y su hija rechazan su proclamación y lo primero que hace el tal Álvarez es violarlas y acto seguido asesinarlas. Se muestra lo que va a ser la cara, la auténtica cara del rey de Clipperton durante los tiempos venideros. El resto de mujeres sufrirá los caprichos de Álvarez durante los próximos meses.
En primer lugar, Altagracia Quiroz, de 20 años, sirve de concubina involuntaria hasta que el farero, bueno, ahora ya el rey de Clipperton, Álvarez, se cansa de ella y la sustituye por otra mujer, por Rosalía Nava, de 13 años, y más tarde se cansa de esta y utiliza a Tirza Randón, de 20 años. Obviamente la vida en Clipperton se convierte en una auténtica tortura para las indefensas jóvenes y sus niños. Aparte de estos abusos sexuales de forma reiterada por parte de Álvarez, reciben palizas, la comida les es racionada y bueno, el mentalmente desordenado rey de Clipperton pues comienza a ser bastante odiado, lógicamente, entre sus súbditos. Y he aquí que finalmente las mujeres comienzan a planear la muerte del rey de Clipperton, de Álvarez. En la mañana del 17 de julio de 1917, Álvarez devuelve a su última concubina, a Tirza, al grupo y va a por la siguiente, que es la única a la que aún no había violado, la viuda del gobernador Arnaut, Alicia Rovira. En este momento, estas dos mujeres comienzan a planear el desenlace final de Álvarez. Esa mañana, Alicia se presenta ante el rey de Clipperton para ser su concubina, pero va acompañada de su hijo de 7 años y de Tirza. La ex concubina alcanza una herramienta que estaba en la choza donde residía Álvarez y le ataca por la espalda mientras la otra mujer lo distrae. Bien, un solo golpe no fue suficiente para matar a Álvarez, con lo cual se produjo un forcejeo, una situación de caos. En esta situación el niño que comentábamos que estaba presenciando la escena sale corriendo, Ramón concretamente, el hijo de Rovira, y Tirza continúa asestando golpes de martillo a Álvarez hasta que finalmente Álvarez muere. Tirza se ensaña con él, le apuñala constantemente hasta incluso desfigurarle la cara. Bien, la rabia contenida sale en aquel momento y en su carrera el niño Ramón avista en aquel momento, curiosamente se da la casualidad de que avista a lo lejos un barco que es el USS Yorktown, un crucero norteamericano que había sido enviado a la isla para asegurarse de que los alemanes, insistimos, todo esto se produce durante la Primera Guerra Mundial, es el año 1917, el Yorktown se quería asegurar de que los alemanes no estaban utilizando aquella isla como base para submarinos. Bien, un primer intento de los estadounidenses para desembarcar termina en fracaso, y entonces las mujeres comienzan a desesperarse, se empieza a hablar de un suicidio colectivo una vez que Álvarez ya ha muerto para acabar con aquella miseria, porque sea de una manera o de otra, al fin y al cabo Álvarez era la única persona que las estaba manteniendo vivas, aunque racionándoles la comida. Finalmente la suerte hace que el capitán del Yorktown envía una segunda misión en la cual se acaba ya la historia de horror para estas 4 mujeres y 7 niños que finalmente fueron rescatados. Aquellos últimos 4 años de calvario durante el reinado de Álvarez en Clipperton habían finalmente llegado a su fin. Este grupo de supervivientes de Clipperton desembarca en Salina Cruz, en México, donde vivía el padre de Alicia Rovira, la viuda del gobernador. Para proteger a las mujeres, el capitán Page Perrill decide no mencionar nada sobre la muerte de Álvarez, cuyo cuerpo había sido encontrado por los hombres del USS Yorktown en la fatídica choza. Tan solo 17 años después de la muerte de Álvarez, finalmente se desvela el asunto. De esta manera, la historia de la tragedia de Clipperton, gracias a las mujeres y a los niños que cuentan la historia, se convierte en la famosa leyenda que os comentaba al principio del podcast, que todavía a día de hoy se cuenta entre la cultura popular mexicana. Finalmente, en 1931, el rey Víctor Manuel de Italia
a quien don Porfirio y los franceses habían encargado un arbitraje para decidir la soberanía del atolón, decide que Clipperton pertenece a Francia. A pesar de que, bueno, como ya conocéis, las reivindicaciones de Francia habían sido siempre a lo lejos y bueno, hasta la fecha ningún ciudadano francés, aunque hay una leyenda que dice que un científico en un momento dado, un científico francés había pisado el atolón, pero oficialmente ningún ciudadano francés había jamás desembarcado en Clipperton. Pues bien, gracias a esta decisión que se toma en el año 1931, Clipperton pasa a formar parte de Francia. Y es lo que, bueno, ha sucedido hasta el día de hoy, que sigue formando parte del país galo. México acepta, bueno, con resignación esta decisión, al menos de forma oficial, y Francia no se va a preocupar más de Clipperton hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. En este momento, bueno, cuando la escalada nuclear comienza a funcionar en todas las potencias del mundo con capacidad atómica, Francia considera que puede ser un buen lugar para realizar pruebas nucleares. Finalmente esta idea se descarta tras unos años de planificarla y se habla de utilizar el lugar y concretamente la laguna como depósito de residuos nucleares. México y Estados Unidos, que tienen una cierta cercanía a la isla, intervienen en este momento y finalmente se detienen los planes de Francia para utilizar el atolón con cualquier tipo de plan nuclear. Clipperton a día de hoy sigue siendo, como comentaba al principio, un territorio abandonado. Tan solo es visitado en extrañas ocasiones por algunas misiones científicas, algún aventurero curioso, pero en general es un lugar hostil al ser humano. Hay un vídeo interesante que podéis encontrar en YouTube, por ejemplo, que es un programa de Cousteau, de Jean-Jacques Cousteau, visitando Clipperton y preocupándose por la interesante fauna que tiene el atolón. Hay varias especies que son autóctonas de este extraño atolón de Clipperton. También, como anécdota, decir que uno de los niños que estuvo en la isla durante el macabro episodio del rey de Clipperton, visitó la isla junto a Jean-Jacques Cousteau y aparece en este vídeo que os comentaba, que podéis localizar en YouTube. Simplemente haciendo una búsqueda de Cousteau en Clipperton os puede aparecer con mucha facilidad. Obviamente nadie en México olvida las desgracias que estos habitantes temporales que hubo en Clipperton sufrieron. Como os he comentado, lo allí acontecido sigue siendo leyenda a día de hoy. Aquello fue un sacrificio que muchos mexicanos consideran que a día de hoy sigue estando justificado, porque lo que sufrieron aquellas mujeres y niños no fue en vano, sino fue para intentar mantener un territorio que muchos mexicanos siguen considerando suyo y que siguen reivindicando como suyo, aunque a día de hoy, de forma bastante arbitraria y extraña, Clipperton, o la conocida también como Isla de la Pasión, forme parte de Francia y concretamente de la Polinesia francesa, un territorio de diversas islas del Pacífico que está bastante más lejos de Clipperton que México, ¿no? Que la zona continental de México. Y esta ha sido la historia que os quería contar hoy en el podcast sobre la perdida, remota y desconocida isla de Clipperton. Espero que os haya gustado el podcast. Hasta la próxima.
Adiós.